una pantalla táctil que aparecería con solo girar la muñeca. El D-Wave 2X es la nueva computadora cuántica que empleará Google junto con la NASA. El DI presentó por todo lo alto su refrigerador Smart InstaView en la Feria Tecnológica CES. Robot Kicker. Es un bonito robot que integra un proyector, equipo de audio y almacenamiento multimedia. Pidia Touch te permite proyectar una pantalla de entre 23 y 80 pulgadas, y gracias a sensores infrarrojos, hace que esa pantalla sea táctil. Cada vez más exitosas los trasplantes de órganos humanos hechos con impresoras 3D. Los científicos han estado probando esta tecnología en oficinas y entornos industriales, y han conseguido transmitir datos a velocidades de 1 GB por segundo. Esto es 100 veces superior a las velocidades medias del Wi-Fi. Nuevo modelos de impresora 4D. Técnicamente, la impresión 4D es como la impresión 3D, pero con un código geométrico basado en las mediciones de cómo se debe transformar el objeto al enfrentarse a fuerzas externas como el agua, los movimientos o cambios de temperatura. Este vehículo está pensado para servir como taxi autónomo, donde los usuarios podrán solicitar uno por medio de una aplicación en sus smartphones, o a través de dispositivos de realidad aumentada. Bueno, en primer lugar, el tema de nuevas tecnologías y reestructuración productiva es un tema que claramente estamos muy retrasados. En general, en la cultura política de izquierda en algún momento fue importante estos temas y después fueron quedando bastante de lado. En particular para el marxismo, el materialismo histórico, son cuestiones básicas a tener en cuenta para cualquier estrategia de transformación social revolucionaria, que sobre todo después del año 89 fueron quedando bastante de lado. Si bien había algunos análisis un poco cerrados, dogmáticos, etcétera, por lo menos se le daba cierta importancia a la cuestión de la cuestión tecnológica y la estructuración productiva como, digamos, cuestiones a tener en cuenta sí o sí para la discusión sobre el movimiento obrero, los movimientos populares, los sujetos sociales de transformación, y bueno, fueron quedando un poco de lado. A fines de los 90 apareció un debate con Imperio de Toni Negri, que había todas unas formulaciones, interpretaciones sobre los Grundrisse de Marx y sobre los cambios tecnológicos, productivos que venía habiendo en el capitalismo a nivel mundial, que despertaron un poco de atención durante unos breves años, que después quedaron bastante tapados por el tema de que las conclusiones de Toni Negri eran a nivel político, quedaron bastante pegadas a cierta, digamos, estela reformista dentro de lo que eran los foros sociales mundiales, y eso que finalmente en realidad no se debatió muy en profundidad, sino que quedó como, bueno, no, como que eso es reformismo, qué sé yo, y el debate quedó nuevamente de lado. Y bueno, mientras tanto, los cambios tecnológicos siguen siendo muy importantes, siguen avanzando, y seguimos muy retrasados en el análisis, en el nivel 1 de por lo menos la descripción y mínima comprensión de qué cambios tecnológicos está habiendo, cómo impactan en la estructura productiva, en las relaciones de producción y demás. Así que bueno, eso un poco la necesidad de abordar esta temática. Nosotros, como Organización Política La Caldera,
digamos, tenemos clara conciencia de este problema, de este retraso, venimos, como la mayoría, con dificultades para avanzar. Así que bueno, esta charla la planteamos un poco con un humilde aporte para nosotros mismos y para, en general, para la cultura de izquierda, digamos, en Argentina, y bueno, un poco y lo que se pueda hacia otros países también. Presento a la panelista, leo algunas palabras breves, que no me las acuerdo de memoria. Ella, Silvia Ribeiro, nació en Uruguay y se fue a México desde el año 1999. Investigadora, escritora y periodista sobre temas de soberanía alimentaria, autonomía comunitaria, impactos ambientales y en la salud, de las nuevas aplicaciones en biotecnología, especialmente los organismos transgénicos, así como sobre los impactos sociales, ambientales y económicos de otras nuevas tecnologías, con una gran cantidad de artículos de divulgación publicados, libros periódicos y también y medios electrónicos, y en particular en México, en La Jornada, Desinformémonos, salió varios, salió también algún medio español, Rebelión y también colaborador, escribe, también se publica en la revista Biodiversidad, es parte del grupo Etcétera, que dice Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, que se especializan en la temática hace ya más de 30 años ya, que vienen trabajando estos temas, y para Tierra para Vivir, parte de lo que hoy es Marabunta, tuvo hace 2 o 3 años también una charla sobre el tema de la geoingeniería climática, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, geoingeniería. Geoingeniería. Y otras serie de cuestiones. Y le dejo la palabra, va a ser toda la intervención central. Y después la idea, voy a tirar algo un poco ahí para, aparte de las preguntas que seguro van a surgir, para dinamizar un poco el debate más estructural de fondo con la cuestión de los impactos para la lucha de clases y la lucha, todas las luchas populares. Vale, gracias. Bueno, hablo aquí entonces. Muchas gracias a Leandro, a La Caldera y a todos ustedes por estar aquí. Y no los veo mucho por la luz, pero ojalá les interese. Como describía un poco Leandro, nada más para que sepan, yo en realidad trabajo en una organización pequeña, es una ONG, que hacemos investigación y que en realidad venimos sobre todo de los impactos de las tecnologías en el medio rural. Y ahí es nuestra historia, aunque a partir del 2000 empezamos a trabajar en otras tecnologías, no solamente las que están directamente vinculadas al medio rural, no solamente en biotecnología y transgénicos, también en nanotecnología, en geoingeniería, en lo que ahora se llama biología sintética, ahora se llama edición genómica, en fin. Entonces, en esos temas nosotros tenemos un trabajo más profundo en cada una de ellas, y a lo mejor podemos, igual, si hay tiempo, hablamos más según el interés que tengan. Yo ahora, un poco por invitación de Leandro y Eugenia, la idea era como darles, nosotros cómo estamos viendo el panorama general, digamos así, de la tecnología y lo que está sucediendo. La verdad, nosotros empezamos, digamos así, a ver el advenimiento de nuevas tecnologías muy poderosas, más o menos ya desde el siglo pasado, ¿no? Entonces, en ese momento, de hecho, nuestro nombre ETC tiene que ver con eso, porque a fines de la década de los 90 sale un libro que se llama El siglo de la biotecnología, en donde habla de cómo la biotecnología va a marcar todo lo que va a pasar en el siglo siguiente, según dice este libro, que es de Jeremy Rifkin.
Y entonces nosotros le contestamos con un libro que se llama El siglo etcétera, es decir, todo lo que además de la biotecnología, todo lo que falta. Y ya en esa época nosotros hablábamos de que en realidad lo que estaba sucediendo a nivel tecnológico era, le llamábamos un bang, un pequeño bang. Perdón porque mi organización tiene sede en Canadá y trabajamos mucho en inglés, entonces le llamamos en vez del Big Bang el Little Bang, ¿no? Entonces este bang, este nombre del bang es por bits de computación, etcétera, A de átomos, que tiene que ver con la nanotecnología, la N de neurociencias y la G de genes, ¿no? De biotecnología, etcétera. Y esto un poco, eran un poco como los grandes sectores que nosotros notábamos, digamos así, que había una cantidad de transformaciones tecnológicas que en esa época nosotros decíamos que iba a haber un tsunami tecnológico, sobre todo catalizado por la nanotecnología, porque la nanotecnología la nanotecnología es la posibilidad de cambiar la materia, digamos, viva y no viva. De hecho, por ejemplo, la biotecnología es una nanotecnología también, a nivel de átomos y moléculas. Entonces, a nivel de átomos y moléculas, la materia, si uno puede trabajar a ese nivel, cambia sus propiedades. Y, por ejemplo, hoy en día todo lo que es algo así como las nuevas generaciones de computación, informática y todo eso, están todas basadas sobre nanotecnología, si no, no existirían los teléfonos celulares ni nada de eso. Entonces, para nosotros en ese momento, esto se los cuento un poco como compartiendo la perspectiva, pero en ese momento esa era como la tecnología fundamental sobre la que se apoyaban todas las otras. Pero en realidad no es que estuviéramos. Alguna gente dice, bueno, ¿dónde está el tsunami? No hubo el tsunami. En realidad sí hubo el tsunami, y a esto, digamos, saltando del 2001 al 2017, pero pasó mucho más desapercibido de lo que uno podía pensar. O sea, el grado de normalización es muy alto, de normalización de estas nuevas tecnologías y la velocidad con que han sido asumidas. Entonces, nosotros hablábamos de esto en ese momento y alrededor del año 2000 se hablaba de la era del conocimiento. Eso tenía sobre todo el enfoque en las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que nosotros salíamos con esto, Estados Unidos hizo un proyecto enorme en cantidad de dinero, digamos, era del tamaño del proyecto Manhattan, que es con el que mandaron al hombre a la luna, que se llamaba NBIC, que es Nano Bio Info Cogno, que era más o menos el mismo tipo de tecnologías. Y por otra parte, Europa empezó con un proyecto que se llamaba CETEC, que era Tecnologías Convergentes para la Sociedad del Conocimiento. Y estos dos proyectos iban a qué es lo que iba a suceder con la confluencia de estas tecnologías, pero no era un proyecto de investigación, digamos, de análisis sociológico, sino que era de cómo favorecer estas convergencias, ¿no? Y además financiarlas, etc. En el caso de Estados Unidos, además, esto ya es un poco anecdótico, pero muestra un poco el espíritu. Estados Unidos le llamó NBIC, que era Nano Bio Info Cogno, pero se llamaba Proyecto para el Mejoramiento del Desempeño Humano. Entonces era cómo hacer seres humanos mejores. Y de hecho, por ejemplo, la parte de neurociencias y todo eso, la idea era hacer mapeos de las redes neuronales para poder entender por qué había culturas en el mundo que no entendían el American Way of Life. O sea, de hecho, era parte de este proyecto, era decir, bueno, por ejemplo, esto está publicado, no es una anécdota, un chiste o algo así, está publicado y es del gobierno. Y entonces decía, por ejemplo, bueno, es que tenemos que encontrar cuáles son las fallas neuronales o los problemas genéticos de que, por ejemplo, por qué los árabes nos odian tanto, cosas así. Entonces, claro, digo, esto por supuesto es anecdótico, pero lo que es importante era de que ya desde ese momento había una percepción sobre estas tecnologías que sin embargo se quedó muy corto en la realidad. Y lo que ha sucedido, digamos, o sea, dando como otra imagen es, ¿qué ha pasado con estas tecnologías?
Por un lado, todas esas tecnologías se han seguido desarrollando, pero no ha habido el impacto así que nosotros podríamos decir, no, es que hubo un salto tecnológico enorme que nosotros veamos, porque de todas maneras 2 décadas para cualquiera de nosotros es mucho tiempo en la vida de la gente, aunque en realidad, por ejemplo, si nosotros comparamos lo que para nosotros, por ejemplo en mi generación, lo que era la tecnología o la comunicación y lo que es para los niños de hoy, son mundos completamente aparte, digamos, ¿no? Para los niños, por ejemplo, cualquier niño, bueno, muchos niños ya, por ejemplo, le das un libro y entonces en vez de leer el libro y tratar de pasar la página, tratan de mover con el dedo, ¿no? O sea, es anecdótico, digamos, pero es como ha habido todo un cambio a nivel de la percepción, por ejemplo, claramente con respecto a las tecnologías de comunicación, ¿no? Entre otros. Ahora, lo que ha pasado en realidad mientras tanto es de que, ya para darles otro tipo de imagen de contexto, ¿no? Es de que el capitalismo ha entrado perdón, vuelvo un poquito para atrás. La tecnología en el capitalismo siempre ha tenido una función de promover ganancias extraordinarias. O sea, ese es el papel fundamental de la tecnología, de que si la tecnología servía para obtener ganancias más allá de las que hay. ¿Por qué ciertos desarrollos tecnológicos en los rubros fundamentales del capitalismo, que es, por ejemplo, los rubros de producción, no solamente fabril, pero sobre todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transporte, las automotoras y el petróleo, que durante todo el siglo XX han sido las empresas más grandes, ¿no? De todas las empresas que han habido y que de alguna manera han sentado una marca sobre muchos de los tipos de producción que han habido. Y realmente son empresas que no han cambiado mucho desde el punto de vista tecnológico. Básicamente se mantienen muy parecidas. O sea, siguen basándose en petróleo, siguen usando el mismo tipo de transporte. O sea, los autos de hoy en día y los que había hace 100 años no son tan diferentes. Por más que ahora les hayan puesto una cantidad, o sea, muchas cosas así informáticas, pero en realidad básicamente es la misma máquina. Entonces, la innovación de la tecnología en los rubros principales del capitalismo fue lenta y sobre todo se dio en la automatización a nivel de la producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la industria automotriz, que de nuevo yo creo que es clave para entender un poco, digamos, los procesos económicos, una de las, no la única. La industria automotriz es una de las industrias que hoy en día están más robotizadas, automatizadas, pero en el proceso de producción, no tanto, digamos, en el producto final. Y para entender un poco qué pasa, por qué de alguna manera estas tecnologías estaban disponibles, pero el cambio tecnológico se dio sobre todo a nivel de la digitalización, de la informática, de la comunicación. De ahí sí ha habido cambios muy importantes, pero en el resto de las industrias sobre todo se trató de un cambio dirigido a la automatización, básicamente. Y entonces nosotros ahora tenemos que hay un nuevo salto en este momento que en parte tiene que ver con la acumulación tecnológica, la acumulación de investigación, etcétera, pero sobre todo con las crisis del capitalismo. O sea, les ponía el ejemplo automotriz solamente para decirles, bueno, si el capitalismo no necesita innovar porque puede seguir sacando ganancias a través de explotar lo más que pueda a la gente, la naturaleza, los recursos que existen, no va a innovar. O sea, no es como parte intrínseca, sino que la tecnología, la innovación tiene que ver con si avisoran que eso realmente va a dar algún tipo de ganancia extraordinaria. Y en los últimos 20, 30 años ha habido, como por un lado, un desarrollo tecnológico muy importante, pero pocas aplicaciones de ese desarrollo a nivel general. Sin embargo, ahora hay como una especie de quiebre, ¿no? O sea, y ese quiebre tiene sí que ver con las crisis más recientes del capitalismo. Uno es con la crisis financiera a partir del 2008, en donde es una crisis que de ninguna manera está superada, porque eso fue una crisis que el capitalismo
actual, digamos, la tiene como, no la ha resuelto, sino que sencillamente lo que ha pasado es que se han inyectado una cantidad enorme de fondos públicos para tapar parte, digamos, de la crisis financiera, pero la crisis financiera, las causas de la crisis financiera siguen estando latentes, digamos, en la estructura actual. Y por otro lado, el capitalismo tiene una crisis de estancamiento de crecimiento que ellos, porque esto es el lenguaje, digamos, de los analistas capitalistas, le llaman depresión, digamos, a la crisis del 2008, pero en realidad viene de mucho antes, viene ya hace casi 3 décadas que hay un estancamiento del crecimiento. Y ese estancamiento, en términos, digamos así, de los analistas vinculados, digamos, al análisis capitalista clásico y dentro de ellos mismos, para ellos tiene que ver, digamos así, con... no reconocen que hay un problema estructural dentro del capitalismo, que de ninguna manera es una crisis terminal del capitalismo. O sea, eso quiero dejar claro, que no estoy hablando que ninguna de estas son crisis terminales, pero son crisis importantes, digamos, ¿no? La crisis del estancamiento del crecimiento viene desde hace 30 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel global, por ejemplo, del año 73 al 2015, el nivel medio de crecimiento global del Producto Bruto Interno Global pasó del 6.4% al 2.4% de crecimiento. Y eso tiene diferencias, y de hecho todo el sistema capitalista se empeña en darle una explicación de manejos de mercado y todo eso, pero la verdad es que llegaron a techos, que es lo mismo que pasó con la crisis financiera, llegaron a techos de sobreacumulación. Entonces, hay techos, por un lado, de sobreacumulación dentro del propio sistema, que eso además genera unas situaciones de desigualdad enormes, como digo, no se veían, dicen algunos que desde el siglo XIII, o quizás nunca se habían visto, ¿no? Que, como las que tenemos hoy en día, en donde tenemos 8 personas, que son 8 hombres, que tienen la misma cantidad de riqueza en términos de dinero y bienes materiales, pero la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre del planeta, o sea que 3.500 millones de personas. Pero además, bueno, todos sabemos, digamos, que las cifras de desigualdad son enormes y tienen que ver con este estancamiento. ¿Por qué? Porque al no poder seguir sacando ganancias de las maneras que lo venían haciendo, o sea, por las formas de explotación y de plusvalía que venían acumulando durante todo el siglo XX, cuando eso empieza a decrecer, lo que hay es una mayor explotación de la gente, del trabajo, mayor explotación, por supuesto, de la naturaleza, del extractivismo, de gastar hasta el último recurso que haya, digamos así. Y bueno, la otra opción que les quedaría sería la opción del desarrollo tecnológico, o sea, de volver a recuperar ganancias extraordinarias a través del desarrollo tecnológico. Hasta ahora lo que ha pasado, hasta hace bastante poco tiempo, lo que ha pasado es de que hicieron una transferencia de explotación, sobre todo a China, en el sentido de que China, por ejemplo, producía casi el 40% de las ganancias de las empresas estadounidenses. Se producían a partir de maquilas, ¿se entiende? O sea, de maquilas en China, y a su vez, como China es un país muy grande, que además todo si el crecimiento quedó en 2.4% es porque China tuvo un crecimiento exponencial en términos de crecimiento del PIB, pero China también en un momento paró, o sea, paró en parte no solamente porque tocó techo, sino por políticas internas también de China, en donde deciden, por un proceso más complejo, que no van a seguir trabajando para las empresas transnacionales a los precios de miseria en que estaban trabajando, que para China no eran miseria, porque es otro escenario. A ver, lo que quiero decir es, por ejemplo, mientras que en México las maquilas que le trabajan a Estados Unidos le pagaban, por ejemplo, a los trabajadores. México es un lugar fundamental de armado de automóviles de las empresas automotrices de Estados Unidos.
la mayor parte se hace ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero no de toda la cadena, además, es de una parte de la cadena. Y en Estados Unidos, mientras que un obrero metalúrgico, un obrero de la industria automotriz, el que ganaba menos tenía que ganar de $30 para arriba por hora, y en México le pagaban $1 o $2 por hora. Entonces, eso por un lado es una diferencia enorme, pero al mismo tiempo, eso en la industria automotriz. En otras maquilas, que se repite lo mismo de las industrias, mientras que las maquilas asiáticas, por ejemplo Burma, que fue una de las más terribles del mundo, se le pagaba tipo $0.4 por hora a los trabajadores y las trabajadoras, y China baja ese precio, o sea, baja el precio de las maquilas. Y la razón por la que China lo puede hacer es porque en China, cuando China empieza, digamos así, a trabajar, a maquilar para el resto del mundo, y tiene una reestructuración, digamos, capitalista, produce dos efectos que disimulan la crisis del capitalismo global de una manera. Una es la que acabo de decir, que muchas cosas se producían en China, y la otra es que en China estaba basado en que tenía toda una estructura rural enorme, en donde la gente tenía casa y comida, y los que trabajaban en las maquilas eran los hijos, fundamentalmente, que iban durante la semana, pero después volvían a la casa, y donde básicamente su habitación y su alimentación estaba garantizada en el medio rural, y por eso podían ganar muy poco, porque con lo poco que ganaran, de todas maneras era una entrada económica, ¿no? Y además estaba organizado desde el Estado. O sea, el tema de China además es que era extraordinariamente eficiente, no solamente por la moral de trabajo, digamos, china, sino porque además era una organización, es como una organización capitalista organizada desde el Estado. Entonces, los contratos, por ejemplo, con las grandes transnacionales se hacían a través de empresas estatales que podían administrar, por ejemplo, la cantidad de horas que trabajaban X trabajadores, cantidad de trabajadores en turnos, etc. Bueno, perdón que estoy tomando mucho tiempo. Todavía no llegué a la tecnología. Eso nada más para decirles que esto es como el contexto, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué pasa? Que el otro factor que yo decía de China es que no solamente aportaba toda esa fuerza de trabajo muy barata, sino que además China empieza a crecer y a demandar una cantidad de productos, etc. Entonces, la baja de la demanda por los salarios miserables en muchos otros lugares, o sea, mientras que había mayor desigualdad y pobreza en el mundo y por lo tanto menor demanda, lo cual es una contradicción para el capitalismo, digamos, una contradicción porque no puede vender lo que produce, ¿no? Entonces, pero eso era absorbido por los países emergentes asiáticos, sobre todo China. Pero en un momento lo que sucede es de que China llega a un techo, que es que para poder seguir aumentando la industrialización, empezó a industrializar mucho también su propia agricultura, y para eso entonces la gente ya no pudo hacer ese ida y venida del campo a la ciudad, y se van a las ciudades. Entonces empiezan a crecer las ciudades chinas, pero al irse la gente a las ciudades no pueden seguir trabajando a ese nivel de salario. Entonces empieza a crecer la demanda salarial en China, y eso modifica mucho la estructura esta de posible explotación. En este contexto, que es como lo que les estoy diciendo es el contexto, ¿qué pasa? Que entonces hay una renovación de parte, digamos así, de los capitales, de decir, no, tenemos que volver a la tecnología porque no vamos a salir, digamos, de la crisis por estos caminos, aunque lo siguen intentando. O sea, lo que les estoy diciendo es una historia general, ¿no? O sea, después hay como diferencias según las industrias. Y eso se manifiesta sobre todo a partir de lo que ahora el Foro de Davos, en el año 2016, el Foro de Davos es el Foro Económico Mundial, que es donde se reúnen. El Foro de Davos es como una especie de reserva de pensamiento de ciertos capitalistas, no es de las empresas más grandes del mundo, sin ninguna duda, y entonces es donde razonan qué es lo que está sucediendo, digamos así, con las grandes tendencias del capitalismo. Y ellos entonces empiezan a hablar de que ahora sí, en parte por el desarrollo tecnológico, en parte porque están obligados,
tiene que haber una inversión mucho más grande en lo que le llaman la cuarta revolución industrial. Entonces, les conté todo lo otro para decirles que no es solo un desarrollo tecnológico, o sea, hay una convergencia de factores. Y entre esos factores, uno de ellos es que, bueno, la decisión de inversión en tecnología, pero además de la decisión de inversión en tecnología, también el que esas tecnologías se estaban trabajando ya desde hace 2 décadas. Entonces, cuando hablan de la cuarta revolución industrial, que es una denominación que no es nuestra, o sea, no solo no es nuestra de TC, sino que no es de ninguno de nosotros, de ningún movimiento. Esto es del foro de Davos, y por lo tanto a lo mejor la tendríamos que llamar de otras maneras, pero ellos le llaman cuarta revolución industrial y se refieren, digamos, a las 3 anteriores, a la revolución industrial de la máquina de vapor, después a la revolución industrial por la generación de electricidad y la transmisión, que permite, digamos, la producción en cadena, y después a la revolución de informática hasta el siglo XX. Y la cuarta revolución industrial, ellos le llaman que es una revolución de los ámbitos ciberfísicos, así, ¿no? Entonces, las tecnologías, digamos así, que las principales tecnologías a las que se refieren son, por un lado, las voy a nombrar en lista, digamos así, nada más por un lado, lo que le llaman el Internet de las cosas, que es el Internet de las cosas de las personas, es el Internet de las cosas de las personas, y más recientemente el de las nanocosas. Ahora explico un poco, eso es un factor fundamental. Otro es todo el tema de lo que le llaman el Big Data, que es el almacenamiento masivo de datos, y sobre todo la posibilidad de trabajar en nube y de procesar una cantidad enorme de datos. Por otro lado está todo lo que es el desarrollo de la robótica y el transporte autónomo. Transporte autónomo es transporte no tripulado, o sea, transporte terrestre y aéreo no tripulado, desde drones hasta, bueno, en realidad son drones para todo, drones aéreos o drones de transporte o autos, etc. Ahora voy a hablar un poquito de cada uno. Otro aspecto fundamental y que, por ejemplo, muchos piensan que es crucial, yo creo que es también como un pivot que engancha todas las otras tecnologías y cambia mucho todo el juego, es la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial. Otra de las cosas que se nombran como fundamentales son la impresión en 3 dimensiones, o sea, la impresión 3D, o sea, ya no es la impresión plana, sino es como una máquina de imprimir que imprime cosas, digamos, ¿no? Y todo el sector que es enorme de la biotecnología, que tiene que ver con la edición genómica, con los mapas genómicos, con sensores, pero también las redes neuronales, o sea, dentro de todo ese mismo bloque, y lo que le llaman la cadena de bloques, o blockchain, que es una forma de acumular datos a nivel digital, y que tiene mucho que ver con el cambio del dinero a los bitcoins, ¿no? Que es una forma de dinero digital. Entonces, la cadena de bloques es fundamental porque la cadena de bloques, el blockchain, que lo van a estar usando más, es lo que permitiría poder realmente trabajar a gran escala con monedas digitales, ¿no? Entonces, estas son las tecnologías que ellos definen, digamos así, como fundamentales, y que nosotros de hecho coincidimos que muchas de estas son fundamentales. Por ejemplo, no nombran aquí la nanotecnología en forma separada, pero sin nanotecnología la mayoría de estas no se podría llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, el Internet de las cosas, se los digo rápido por si no todos estamos familiarizados, pero bueno, aparte del Internet de comunicación entre personas, el Internet de las cosas tiene que ver con todo lo que es, digamos, el comercio a través de Internet, etc. Bueno, el caso típico, por ejemplo, es Amazon. De hecho, Amazon es uno de los ejemplos de esta revolución, digamos así, porque no es solamente el hecho de poder comprar cosas en cualquier lado, sino que es una forma de comercio virtual, digital, pero que además está completamente, cada vez más está robotizada. De hecho, por ejemplo, Amazon ya abrió un supermercado, eso en físico, en donde uno puede entrar y no, o sea, solamente con lo que uno, está por ahora solo abierto para los empleados de Amazon.
está en Estados Unidos, es como el supermercado del futuro, en donde uno entra y nada más por su propia entrada y por el detectar que es esa persona, que puede ser a través de alguna manera de identificación como una tarjeta, pero también puede ser a través de reconocimiento facial, de iris o de dedo, en fin. Y entonces toma una cantidad de productos y luego sale, porque todo eso está, digamos, coordinado a partir del registro, tanto de los productos como de la persona, en fin, de todo eso. Pero en realidad el Internet de las Cosas ni siquiera requiere la presencia física. Entonces el Internet de las Cosas se refiere al uso de Internet para formas de comercio, etc. Pero hay otra cosa que tiene que ver con el Internet que es fundamental, y que es las nuevas formas de acumulación. Nosotros, de los 8 hombres, esos que les dije que son los más ricos del mundo, hay 4 que son de empresas digitales. El dueño de Facebook, Mark Zuckerberg; Bill Gates, que es el de Microsoft; el dueño de Oracle; y el dueño de Amazon, justamente, ¿no? Y los otros son Carlos Slim, que de todas maneras es comunicación y telecomunicación, que de todas maneras es TIC, ¿no? Es tecnologías de información y comunicación. Warren Buffett, que es un inversor que también está en todo este tema de la digitalización. Pero esto produce un nuevo fenómeno. Por ejemplo, si ustedes piensan, ¿qué fue lo que hizo Mark Zuckerberg para ser uno de los 8 hombres más ricos del mundo? O sea, Facebook. O sea, se basó en que todos nosotros usamos Facebook. Entonces, es una nueva forma de acumulación que es masiva, digamos así, ¿no? Que no se trata solo de la explotación directa del trabajador, sino que es una forma de acumulación a partir de que cada uno que está tocando el Facebook le está dando dinero a Mark Zuckerberg, y por eso es uno de los hombres más ricos del mundo. O sea, ¿cómo le da dinero? No directamente, porque sí es directamente. De hecho, no quiero disminuirlo, es directamente. Cada vez que clicamos en Facebook le damos dinero a Mark Zuckerberg. Pero es digamos, una herramienta que de esa manera va generando, y entonces, igual que Google, por ejemplo, que es otro de los más ricos del mundo, aunque no es uno de los 8, pero está muy alto en esa misma, en donde aparentemente es solamente un servicio, y lo que en realidad lo que se vende es la masividad, ¿no? Por la propaganda, por lo que eso a su vez está conectado con formas de comercio, etc. A todos ustedes les habrá pasado que buscan en Google, no sé, ponen me voy a comprar un canario, y entonces te empieza a llegar propaganda de cómo ir a vacacionar en las Islas Canarias, ¿no? Inmediatamente. Entonces, eso es ese negocio. Y el Internet de las nanocosas, que van más allá que eso, pues tiene muchísimas implicaciones. Yo le estoy dando así como una pasadita. De hecho, las implicaciones del uso de las comunicaciones de información y telecomunicaciones modernas son enormes, mucho más de las que estoy nombrando ahora, y de todo punto de vista. Por ejemplo, pobre Orwell jamás se imaginó que el gran hermano ni siquiera tendría que vigilarnos, porque alegremente todo el mundo le iba a decir dónde estaba, qué hora estaba, lo que había comido, lo que no había comido, y con quién estaba, y con quién venía, O sea, Facebook es el sueño de todas las dictaduras de los 70, por ejemplo. Ya hubieran querido tener todo eso. Y nosotros a lo mejor hubiéramos inventado otras cosas, digamos, o no estaríamos en Facebook, o no sé, pero lo que quiero decir es de que ha habido además una transformación que no es solo real en términos económicos, sino además una transformación cultural. La inteligencia artificial básicamente son formas de computación capaces de aprender, pero capaces de interactuar entre sí, y que la interacción entre sí cambie, digamos, el tipo de acción que hacen, ¿no? Entonces no está solamente programada, no es un programa, sino que es un programa que puede modificarse frente a lo que se encuentra. Y eso tiene mucho que ver con la relación entre diferentes aspectos de la producción, pero también tiene que ver con la relación entre, ya nombré el caso de Amazon, solo para que se entienda, cuando pedimos algo en Amazon, por ejemplo en Estados Unidos, a fin de año ya inauguraron que Amazon lleve con un dron palomitas de maíz, ¿cómo se llama? Pochoclo.
palomitas de maíz y un video les llevan a un agricultor que vive en medio en el campo. Entonces el hombre se mete en Amazon y dice, quiero palomitas de maíz, y entonces hay el almacén de Facebook, de Amazon, el de Facebook pronto va a ser así, el de Amazon, lo que tiene no es una persona que fue a buscar unas palomitas y eso, sino que bueno, hay una red de conexión que dice, bueno, desde dónde es mejor llevar estas palomitas, pero dentro del taller de Amazon hay drones que trabajan, digamos, van a las diferentes estanterías, entonces ubican la estantería, la sacan, o sea, hacen todo el proceso hasta la intervención humana, hasta el momento en que va a salir del lugar es mínima, digamos, sí hay, pero es mínima, ¿no? Casi todos los pasos, empaquetar, etcétera, todo, es prácticamente no hay intervención humana, y ahora le agregan que además tampoco hay un personaje de correos o de una empresa de mensajería que te toca la puerta y te trae un paquete de Amazon, sino que es un dron, ¿no? La distribución por drones está avanzando mucho en muchos sectores, pero bueno, este es uno. Entonces, ese por un lado. Y el que sigue, el paso siguiente, que es como que lo nombraron una de las tecnologías principales del 2016, que es el de las nanocosas, es decir, y si toda esta comunicación además tiene acción sobre tu cuerpo, ¿no? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, el diseñar sensores, etcétera, que entonces, por ejemplo, digamos, el ejemplo es que el diagnóstico médico o la medicación o lo que fuera se puede hacer a través de Internet, ¿no? Pero a través de Internet, que en muchos casos está dado por algoritmos, o sea, ni siquiera directamente. Bueno, el último ejemplo que quiero dar de esto, y no les voy a hablar tanto de cada una de ellas, pero el último ejemplo que quiero dar de esto es, por ejemplo, de que estas imágenes, incluso muchas películas, todo que hemos visto de los que están en las bolsas financieras del mundo, por ejemplo, así en la bolsa de Chicago, en la de Nueva York, que están gritando todo, quiero las acciones, no sé qué, eso ya pasó. O sea, eso ahora se llama Algo Trade, y son algoritmos de comercio que están todo el tiempo siguiendo, o sea, son computadoras que están todo el tiempo siguiendo cuáles son las acciones que hay en bolsa, cuáles suben, cuáles bajan y en qué momento comprar y todo eso, y el nivel de velocidad con el que eso sucede es enorme, digamos, porque lo hacen algoritmos de computación, lo cual ya ha producido que hubieran le llaman flash crash, o sea, ya hubieron 2 quiebres de bolsa por problemas, digamos así, digitales de computación, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las realidades, esto tiene que ver con este sector de cosas. El otro que nombré y que está directamente relacionado, porque ahora ustedes van a ver que apenas les voy nombrando tecnología por tecnología, cada una de ellas depende de las otras. O sea, acá lo más impresionante es la convergencia de las tecnologías, ¿no? O sea, no solamente cada una de ellas por separado. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Big Data, o sea, de la cantidad masiva de datos, es de que, y la nube también está muy relacionada a la inteligencia artificial, es que la cantidad de datos que hay ahora son de una masividad que nunca existió. Por ejemplo, Facebook y no Twitter, Facebook sí y Twitter no, pero Facebook está diseñado de tal manera que todos los datos que metemos ahí van automáticamente a la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Cualquier cosa que pongamos en Facebook automáticamente va para ahí porque está diseñado de esa manera. O sea, no hay manera de abrir Facebook sin que los datos vayan a la NSA de Estados Unidos. Ahora, imagínense la cantidad de datos que tiene la NSA con todo eso. Entonces, nosotros antes pensábamos, bueno, es que claro, con esa masividad de datos es como que da cero, digamos, ¿no? Porque ¿quién los maneja? Entonces, el tema es la capacidad de identificar los datos y de hacer minería de datos y de moverlos, y además de que eso es, a mí, desde el punto de vista filosófico es muy interesante, pero desde el punto de vista técnico es que no es una computadora, es una nube que en realidad está descentralizada, en donde hay una cantidad, Google es eso, son una cantidad de centros de computación que pueden hablar entre sí, o sea, que pueden comunicarse, y lo mismo pasa con la cantidad de datos que van para ahí. Entonces es como que eso es todo otra nueva realidad, es decir, podemos juntar una cantidad enorme de datos y el asunto es si los podemos además usar, y eso es lo que está sucediendo, digamos, el Big Data, lo que llaman Big Data es eso, la acumulación de datos
que al mismo tiempo se le puede dar algún tipo de sentido. Bueno, hay otro tema de las tecnologías que ellos ponen, para mí es la que está, definitivamente es la que está más débil, que es la fuente de nuevos suministros de energía. Y esto no es porque sean ecologistas ni nada, sino porque hay que buscar nuevas fuentes de energía, porque, por ejemplo, muchas de las cosas de las que estamos hablando necesitan tener un grado de autonomía que si se les debe estar poniendo alguna fuente de energía permanentemente, no podrían tener el grado de autonomía que teóricamente podrían tener, como por ejemplo los drones o alguna de estas cosas. Entonces hay mucho trabajo en la búsqueda de nuevas fuentes de energía que sobre todo no tienen tanto que ver con las fuentes, porque no puede decir, bueno, solar o todas estas, sino que tienen que ver con el almacenamiento. Lo cierto es que, aunque por ejemplo la energía solar teóricamente podría sustituir muchas otras energías, no existe capacidad real de almacenamiento, por ejemplo en acumuladores. Sí existen, pero tenés que poner la mitad del desierto lleno de paneles solares, en fin, no está hecho para un nivel que se pueda escalar. Entonces, hay toda otra línea de investigación que tiene que ver con nuevas formas de almacenamiento de energía y de distribución de energía alternativas, digamos, a las que hay ahora, diferentes, no porque sean alternativas. Bueno, el otro sector, ya lo nombré antes, es la robótica y el transporte autónomo. O sea, la robótica hace mucho que dejó de ser las máquinas que sustituyen los trabajos rutinarios, aunque eso definitivamente es. Definitivamente son los robots, por ejemplo, el ensamblaje de las automotrices, que como les decía, es la industria más automatizada, pero lo más importante es que hay una cantidad, por un lado, de robots con una cantidad de capacidades muy finas, ¿no? que antes no existían, no solamente exactas, sino delicadas, muy finas, que no era una de las cosas que, digamos, que no estaba masificado, pero eso en parte existe y está avanzando mucho, y entonces se está llevando a muchas nuevas industrias, incluso por ejemplo a la panadería y cosas así, o sea, en fin, a industrias que antes no lo tenían. Y el transporte autónomo, que es todo tipo de transporte, o sea, de drones aéreos, drones, por ejemplo aquí y en todo el mundo, pero aquí en la Argentina está muy avanzado, por decir algo, el uso de drones a nivel de la agricultura, o sea, drones de riego, drones de acumulación también de datos, o sea, lo hacen al mismo tiempo, pero también, digamos, el futuro de la agricultura, a todo esto le ponen inteligente, ¿no? La robótica inteligente, la agricultura inteligente, que tiene que ver con el uso de esta interfase entre robótica, automatización, digitalización, inteligencia artificial. Entonces, en el caso de los transportes no tripulados, tanto aéreos como terrestres, les nombraba el caso agrícola, les dije antes, por ejemplo, el caso de Amazon, y lo que en el 2016 avanzó muchísimo, y es uno de los puntos focales, es lo que es los transportes carreteros. Por ejemplo, varias mineras, las mineras más grandes, Río Tinto, por ejemplo, usa drones, son camiones, pero son camiones no tripulados, ¿no? Que para llevar lo que extraiga para transporte, y lo mismo sucede con muchas de las empresas de transporte como Uber. Está en este momento invirtiendo mucho en autos no tripulados, y Tesla, que es un poco como la empresa líder en el tema de los transportes de los drones terrestres y también espaciales, porque es la misma, es Elon Musk, que es uno de estos, es como Bill Gates, pero es el que hizo Tesla. Están invirtiendo en todo lo que sería, como decir, autos y transportes no tripulados. Por cierto, Tesla, que es el que hizo los autos eléctricos, tiene que ver con esto de otras formas de energía, también produjo el año pasado el primer accidente mortal en un auto no tripulado, ¿no? Porque el auto no, o sea, había un camión que tenía una raya
una raya, la parte de abajo negra y la otra blanca, y entonces el auto pensó que era el horizonte y se estrelló contra el camión. Y entonces es parte, digamos, de los errores que tienen todas estas tecnologías además, ¿no? La otra tecnología que les nombré es la inteligencia artificial, que es clave en todo esto, en donde se está aplicando, o sea, desde el teléfono. Si ustedes tienen de esos teléfonos que les hablan, cuando ustedes les hablan, o sea, son formas de ya no es solamente digitales, sino que además es adaptativas, digamos, ¿no? a la respuesta que reciben. Y bueno, la diferencia más grande que ha habido en cualquier otro momento es que yo hace 10 años siempre me pasaba diciendo, bueno, hagan lo que hagan, igual nunca van a llegar al nivel, a la cantidad de conexiones neuronales del cerebro humano. Nosotros para cualquier cosa, para mirar esta mesa y darle sentido a lo que estamos viendo y todo, la cantidad de conexiones que usamos son enormes, son millones y millones de conexiones neuronales. Bueno, el problema es que esas computadoras ya existen. Entonces, esto es un tema bastante grave desde muchos puntos de vista. Y entonces, por ejemplo, Elon Musk y Steve Hawking sacaron hace el año 2015 una declaración diciendo de que estaban muy preocupados, y la firman otros 100 científicos, diciendo que estaban muy preocupados por el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo el desarrollo de armas de guerra autónomas, ¿no? Porque esto ni siquiera lo mencioné en el análisis anterior, pero claro, la guerra siempre es una alternativa en el capitalismo, o sea, para salir de la crisis, y de hecho es parte de lo que usan, ¿no? Entonces, el tema de la industria bélica, que es fundamental siempre ha sido dentro del capitalismo, con este tipo de armas que son autónomas y que son adaptativas, etcétera. Bueno, sí, realmente entiendo que hayan hecho esta declaración, pero bueno, más allá de esto, que es tremendo, que son armas de destrucción masiva, autónomas, adaptativas, inteligentes, digamos, más allá de esto, la verdad es que la adaptación más masiva de la inteligencia artificial a una cantidad de cosas adaptativas tiene mucho que ver con el cambio, no solamente de la automatización, como les decía, rutinaria, sino, por ejemplo, el hecho de que Bloomberg, porque la usa, pero yo creo que varios más las usan, varios de los analistas económicos ya tienen robots periodistas. Me ofendió horriblemente leerlo, pero entonces tienen robots periodistas. O sea, todo lo que es análisis de datos, por ejemplo, de datos económicos, mientras que una persona, un analista de datos de Bloomberg podía leer los datos de 300 empresas y decir bajó tal, subió tal, etcétera, hacer un informe, bueno, un robot puede hacerlo en la mitad del tiempo y leer 3.000, no 300. Entonces, ya lo están usando, ¿no? Eso también es inteligencia artificial, combinado con robots. Bueno, el tema de la impresión 3D, la impresión 3D es como si fuera, no es una fotocopiadora así exactamente, pero imagínense una fotocopiadora, solo que en vez de copiar un papel, copian un objeto, ¿no? Para eso se necesita, por ejemplo, los materiales que lo compongan, es fundamental la nanotecnología, digamos, por la flexibilidad del tipo de material, de lo que se haga, pero sobre todo esto revoluciona el tema de la manufactura, por ejemplo, de las partes, de los repuestos, de todo eso, de dónde se hacen, o sea, es mucho más fácil, todavía no está tan avanzada, está muy avanzada, pero no tanto como para hacer todo esto que le estoy diciendo, pero está muy cerca, o sea, ya se hacen muchas cosas, pero por ejemplo, la lógica sería que en vez de mandar un repuesto de una máquina o de lo que fuera de un lugar a otro, es que lo impriman en el otro lugar. Entonces lo que se manda es la información digital y en ese lugar se hace la pieza de repuesto. Bueno, ya se han hecho aviones y armas, ¿eh? En internet, por ejemplo, las agencias de seguridad están todo el tiempo bajando las recetas de hacer armas por internet, porque además son armas que se pueden hacer con nanotubos de carbono y como son de plástico no suenan, ¿no? Entonces, no suenan cuando pasas por los controles. Entonces, no es plástico, pero como es carbono, digamos, entonces
Bueno, esto, por ejemplo, está altamente controlado, pero existe, es una de las cosas. Todo esto ya existe como posibilidades, ¿no? Y es una de las cosas que piensan que va a tener un impacto en la manufactura bastante grande, todavía no lo tiene. Sin embargo, anécdota personal, por ejemplo, mi hija está estudiando mecánica dental, entonces yo le hago el mal chiste y le digo, bueno, pero estás estudiando mecánica dental, pero ¿sabes qué? Te vas a quedar sin trabajo porque eso se va a hacer con 3D. Entonces me dice, no, lo que yo estudio en la escuela es cómo hacer los dientes con impresión 3D. O sea, eso ya está, ya está como de la nueva generación, ¿no? Entonces, el otro que es el tema de la biotecnología, bueno, o sea, no solamente es los transgénicos es como si ya fueran parte de lo cavernario, ¿sí? Y lo que hay es ahora todas otras formas de intervención a nivel de los genomas con otras tecnologías que no son tan diferentes, todas son ingeniería genética, pero hay una tecnología que salta de eso porque cambia completamente la lógica, que es la biología sintética y la alteración de rutas metabólicas. Entonces, básicamente eso lo que hace es que sí es ingeniería genética, solo para que tengan como la idea, pero lo que hace es que ya se están produciendo, por ejemplo, principios activos farmacéuticos o de fragancias o de saborizantes, etcétera, pero es en realidad una bacteria coli en un tanque a la que le dan alguna forma de azúcar y que entonces le cambiaron el metabolismo de la bacteria para que la bacteria produzca ese principio activo. Entonces este tipo de cosas, que también es una de las tecnologías, digamos, que están nombradas, pero sobre todo cuando les hablaba del Internet de las cosas y el Internet de las nanocosas, para poder trabajar de verdad sobre los organismos, entonces todas estas tecnologías convergen, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo así como el panorama general. Ahora, faltan muchas tecnologías, pero estas son como algunas de las más importantes. ¿Qué impacto tiene eso en realidad? Esto que yo le estoy hablando, ciencia ficción, ¿existe, no existe? Bueno, cuando les hablo de Internet, de Amazon, de Google, de los drones, todo, yo creo que ustedes saben ya que eso ya, digamos, está muy avanzado, de hecho está muy, muy cercano. Yo, por la charla que voy a dar mañana sobre agricultura, estuve mirando justamente y aquí en Argentina se venden tractores no tripulados, ¿no? O sea, la idea de la agricultura inteligente está muy desarrollada a nivel de la agricultura industrial, en países de agricultura industrial, de los cuales Argentina es claramente uno de ellos, en donde la imagen es que desde sensores en el suelo hacen los mapas genómicos, que los tiene, por ejemplo, Monsanto y todas las similares, los mapas genómicos no solamente de los cultivos, sino de todo lo que hay alrededor, de los microbios, etcétera, y la combinación de eso a través de sensores, el manejarlo a través de satélites que están comunicados a través de tractores, que fundamentalmente son digitales. Vamos a decir, la imagen es que la agricultura industrial es alguien que va a estar sentado en realidad en una oficina, o a lo mejor en un tractor, pero que parece una oficina, en donde por computadora va a manejar sensores y datos satelitales, etcétera, y digamos, esa es la imagen que ya está, de hecho ya está muy avanzada dentro de los sistemas agrícolas. Entonces el foro de Davos, cuando ve todo eso, uno de los impactos directos que hay en todo eso, bueno, todo esto que les nombro tiene muchos tipos diferentes de impacto, pero el que ellos señalan como fundamental es que dicen de que el nivel de desempleo que se está generando es irreversible, ¿no? Entonces, porque, a ver, hay dos tendencias concomitantes acá, ¿no? Una es, la tendencia tecnológica va a un desempleo cada vez mayor. Y por otro lado, lo que compite no a través de la tecnología, sino a través de la explotación, va a formas de explotación cada vez más extremas, en donde, por ejemplo, hay muchos países en donde ya hay situaciones de esclavitud. En México, por ejemplo, trabajadores rurales, viveros, de invernáculos, etc. Entonces,
digamos, el capitalismo llevado a seguir sacando márgenes de ganancia, mantener sus márgenes de ganancia o aumentarlos, las dos vías que está tomando es la alta tecnología, que produce un desempleo bastante alto, y esa es toda la, digamos, todos los pronósticos tienen que ver con eso, y por el otro lado son los trabajos de extrema explotación, o sea, la explotación a través de sacar más ganancia porque cada vez se le paga menos a la gente. Claro que en el medio hay toda otra masa de trabajadoras y trabajadores que estamos en el medio de eso, digamos, pero esas son como las dos tendencias, digamos, que son muy contradictorias entre sí, porque una es como una vuelta a los cavernícolas y a la esclavitud. Bueno, los cavernícolas estaban mejor que la esclavitud, pero la esclavitud, y la otra es este tipo de tecnologías. Y el foro de Davos dice eso, tiene un informe gordo así, que se llama El futuro del trabajo, en donde ellos dicen, bueno, van a desaparecer como 5 millones de trabajos de acá al año 2020, 5 millones de empleos, no de trabajo, de empleos. O sea, si ellos dicen 5 millones, en realidad la previsión es mucho mayor, ¿no? De eso. Y sí se van a generar algunos, porque hay falta de... En estos trabajos de lo que les dije antes, sobre todo relacionados a informática, hay falta de capacidad, y no la va a haber por cierto tiempo, pero al mismo tiempo se va a producir mucho desempleo, y no solo a nivel de la manufactura, porque eso de alguna manera ya pasó, sino ahora están entrando en niveles intermedios. Por ejemplo, van a desaparecer, lo que se prevé que más va a desaparecer son trabajos administrativos, este ejemplo que les puse del periodista, pero también muchos trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con contabilidad, con gestión, con administración, que van a ser sustituidos, digamos así. Y claro, la evaluación que van a hacer va a ser cuánto cuesta la inversión en tecnología versus el explotar, digamos, más a la gente. Entonces lo que les dé más ganancia es por ese lado donde se van a ir, ¿no? Pero bueno, eso es un poco como el panorama general. Cortaría por acá sin sacar realmente una conclusión. Yo creo que nosotros tenemos muchas conclusiones que sacar de eso, pero preferiría que de pronto lo hiciéramos en un diálogo, ¿no? Como en una segunda etapa. Esto es más que nada como el panorama general. Por ahí señalando algunos temas que son medio disparadores para el debate. Uno es el tema del famoso cuestión de la división del trabajo manual e intelectual, que, bueno, Marx hablaba del tema este, que la industrialización, después la mecanización, lo que sería la automatización, iba a llevar a una clase obrera como apéndice de la maquinaria, y por otro lado, no tanto en el Capital, pero sí en los Grundrisse, en los manuscritos del Capital, el tema de que, bueno, pero ¿quién es el que la función del capital de organizar y de dirigir, vigilar la producción, en realidad sería crecientemente hecha no propiamente por capitalistas, sino por trabajadores intelectuales, en el sentido de que, bueno, los que fabricarían las maquinarias y los que las organizarían, digamos. Es un debate que acá aparece, digamos, reaparece con, bueno, un poco con el final de lo que decía Silvia, bueno, digamos, un sector proletario que aparecería muy descalificado, digamos, como una fuerza de trabajo simple, sobreexplotada, y bueno, ¿quiénes son los que en realidad los que dirigen todo este proceso tecnológico que describe ella? Que en teoría serían trabajadores con alta calificación que son capaces de digamos, de crear, producir y organizar todo este cambio tecnológico. Y ahí tendríamos una clase trabajadora a nivel mundial, que desde el punto de vista mundial aparecería con una muy fuerte escisión dentro de sí, digamos, entre ese sector de trabajo manual y el del trabajo intelectual. Ese sería un poco un
un pantallazo que aparecería como en perspectiva, digamos, bueno, y ahí otro punto del debate es hasta qué punto esta perspectiva hacia adelante está ya, digamos, ya implementada, que como decía Silvia, en realidad parece en realidad si hacemos una descripción de la clase trabajadora a nivel mundial hoy, de los más de 1.000 millones, digamos, que hay, en realidad una gran cantidad no entra estrictamente en ninguno de esos dos sectores tan diferenciados. ¿Cuál es la situación de la clase trabajadora hoy? Como el tema, por ejemplo, del tema de la agricultura en Argentina, ¿cuánto hay de, digamos, obrero rural con muy poca capacitación y que tiene que, no sé, digamos, en el feedlot o en lo que sea, el trabajador que tiene que ir y apretar el botón o ir y llenar el tarro, y cuánto hay de un sector, no sé, que maneja el avión fumigador, o cuántos hay de sectores de la clase trabajadora que tienen cierta calificación y que estarían en un sector intermedio. Es otro punto, el de completar el pantallazo, que está la cuestión ahí también del debate de la cuestión de servicios, que otra discusión que es hoy por hoy el sector de servicios, cuánto los trabajadores del sector de servicios, que sería cada vez más grande, digamos, cuánto hay de calificación necesaria para la realización de esas tareas, como el pantallazo de los trabajadores de servicio, que puede ser desde camionero, telefónico, etcétera, etcétera. Y ahí un poco hay que jugar también con qué está pasando en Argentina, en América Latina, y qué pasa desde el punto de vista mundial, que ahí es fundamental el sector más dinámico, que es la clase obrera China, digamos, ¿no? que es lo que está pasando ahí. Y para ir cerrando el tema de los disparadores, otra de las cuestiones es el tema de si hay, uno de los grandes debates, si hay una creciente convergencia entre la clase obrera del primer mundo con la clase obrera del tercer mundo, que en principio ahí entre el primer y el tercer mundo aparece el tema del debate de los emergentes, ¿no? Que es, una cosa es Uganda, Guatemala, otra cosa, Estados Unidos, Japón está en otra punta. China era típicamente un país tercermundista, pero que claramente está entre los emergentes, que es un país de industrialización rápida, donde el conocimiento y la tecnología están en un rápido crecimiento. Y en principio la convergencia entre los niveles salariales, si se agranda la brecha o se acorta la brecha, digamos, ¿no? Entre los trabajadores de los distintos países, desde el punto de vista del nivel salarial, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, desde el punto de vista de acercamiento o distanciamiento cultural, posibilidad de entendimiento entre esos distintos trabajadores. Y ahí hay algunos puntos para el debate que marco yo, y le abrimos las preguntas. Con respecto al tema del aumento de la productividad y la desocupación, sí, yo creo que sí hay una tendencia general al desempleo, sí, claramente. Todos coinciden, y las cifras de las que hablan, todos coinciden, son todos analistas de su lado, digamos, ¿no? Pero las cifras de que hablan, hay informes, por ejemplo, la OECD tiene informes, UNCTAD, que es de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, tiene un informe en donde dice que en los países en desarrollo, así llamados, van a desaparecer las 2/3 partes del trabajo. Es el informe de UNCTAD del año pasado, del 2016, de octubre de 2016. Y
la OECD tiene el informe de la OECD sobre el tema este de las tecnologías y el trabajo habla de que en Estados Unidos puede desaparecer el 47% de los trabajos. Pero hay otros informes, bueno, perdón, ese es el de la Universidad de Oxford, es otro, pero es bastante conocido. Y hay otros que hablan de 9%. El tema, digamos así, lo que tú decías antes con respecto a esto de la, digamos, de las diferentes disrupciones productivas y, digamos, de nuevas tecnologías y que desaparecen trabajos y aparecen otros, es de que sí, eso es como tú lo dijiste, pero en este caso la disrupción es mucho mayor que la capacidad de crear trabajo. Entonces, por ejemplo, el foro de Davos dice que van a desaparecer 7 millones de trabajos y se van a crear 2 y por lo tanto van a desaparecer 5. O sea, sí aceptan que se va a crear trabajo, pero digamos que a lo que se va no es a la creación complementaria de empleos o de otros empleos, ¿no? Y en lo personal, yo por ejemplo no pienso para nada, en mi análisis, pero digo, yo no creo que Facebook o ninguno de ellos esté aportando más trabajo. Yo creo que es lo que tú dijiste, yo creo que es porque son pioneros en una situación y entonces están aprovechando, digamos así, todo eso, y lo que hagan de ahí en más a lo mejor se mantienen, digamos, en la cúpula del poder por la cantidad de dinero que tienen acumulado, de capital, etcétera, y por lo tanto, pero no es porque están agregando valor, de hecho, ¿no? Sino que es un fenómeno diferente, que es este fenómeno de la masividad que además no es ni siquiera, o sea, que es un poco anónima, digamos, ¿no? Como es que no hay un acto tan consciente, digamos así, de trabajo. Entonces, mi respuesta con respecto sería esa. A lo mejor hay otros que tienen otra opinión al respecto. Y yo creo que con respecto a lo de los nuevos tipos de trabajo que se van a hacer, me cuesta un poco el tema de decir que es trabajo intelectual. Yo de por sí pienso que va a ser un trabajo tan fragmentado que no necesariamente, o sea, que a lo mejor ni merece llamarse intelectual, en el sentido de que o sea, que se pueda manejar un programa de computación o digital o no sé qué, no necesariamente exige un trabajo intelectual muy sofisticado, digamos, ¿no? Es como, de hecho, nosotros ahora agarramos una computadora y usamos un programa y a lo mejor el programa tiene un enorme acúmulo intelectual, pero lo que nosotros hacemos no es nada, ¿no? ¿Qué quiero decir? Yo puedo manejar cualquier programa, no cualquiera, pero de los más normales de computadora y no sé absolutamente cómo los hicieron, digamos así, y lo que yo hago no es muy significativo desde el punto de vista del trabajo. O sea, no lo que escribo, sino lo que hago usando el programa. Entonces yo más bien como que tengo la idea de que, al revés, de que el tipo de nuevos empleos que se están creando son empleos de tal fragmentación que son más bien como, si realmente es como parte es una extremidad de la maquinaria o de la maquinaria digital, digamos, más que un trabajo así. ¿Pero quién hace el programa? Exactamente, bueno, esa pregunta es la pregunta que discuten estos Steve Hawking y todo eso. ¿Quién hace el programa? Hasta ahora los programas los hacían los seres humanos. Digamos, creo que todavía no está a ese nivel, pero básicamente el tema es, si tú haces programas que pueden hacer programas, ¿quién hace el programa? Ese es el tema, digamos, ¿no? Claro que en algún momento, por supuesto, hay una intervención de la gente, hay una intervención energética, hay una intervención de la gente, hay una intervención por lo menos de los gestores, etcétera, ¿no? Pero ese es el problema de la inteligencia artificial, es que está planteando otro tipo de relaciones. Dicho eso, yo no creo que eso esté independizado de la realidad, ni del capitalismo, ni de que, cuando yo digo lo de los 8 personas, no. De hecho, estos son los que tienen la mayor cantidad de riqueza acumulada en sus manos, pero las principales empresas del planeta y todo, sigue siendo, ¿no? Las petroleras, las automotoras, y ahora también algunas de estas digitales, por ejemplo Apple, que ya está en el número 9,
porque Apple estaba mucho más lejos antes, digamos, ¿no? Entonces, pero igual siguen siendo bancos, petroleras, mineras, inversores, y ahora empiezan las digitales, ¿no? Digo, lo que quiero decir es que no creo que tiene que ver con tu comentario, tu pregunta, lo que decías. No, por supuesto que hay límites. De hecho, yo no los nombré antes, pasé muy rápido sobre eso. ¿Julia te llamas vos? Sí. No, es que... No, yo creo que lo que tú dijiste es muy pertinente en el sentido, por supuesto, yo lo que estoy dando que es como lo que les di, que es como una imagen de la frontera máxima de la tecnología más moderna, digamos así. Por supuesto no está repartida en forma igualitaria, pero aunque sí creo que está en muchos lugares del mundo, entonces ahí hay como dos preguntas, ¿no? O dos temas, digamos, más que preguntas. Uno que es, por supuesto, de esto que estamos hablando, aplica a ciertos lugares y posiblemente no a la mayoría de la gente, en el sentido de dónde se va a aplicar este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo va a tener una capilaridad mayor que otras. Por ejemplo, a través de las compras por internet, ese ejemplo que yo ponía, o de Facebook, o de todas estas cosas, a mí me parece tremendo, porque nosotros mismos caemos en algunas trampas, digo, nosotros hasta los que estamos acá, yo creo. Yo no sé qué posición tienen ustedes, por ejemplo, con el tema de que debe haber internet libre para todos en todas partes, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que escucho eso, realmente es que se me paran los pelos de la nuca, así de punta, porque eso viabiliza una cantidad de otras cosas. Entonces es como, lo que quiero decir de las trampas con respecto a esto de la tecnología, es que parece que fuera un derecho, ¿no? Y en realidad uno dice, sí, claro, estaría bueno que todo el mundo tuviera acceso, ¿no? Si yo tengo, ¿por qué no van a tener todos, todas, digamos así? Pero por otro lado, por ejemplo, eso es una manera de viabilizar todo esto otro que estamos hablando antes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es de que nosotros no tenemos por qué ser víctimas de la tecnología, necesitamos una crítica tecnológica, de verdad necesitamos una crítica tecnológica, además de todas las otras cosas. Estamos en una situación en la que no alcanza según yo, no alcanza solamente, digamos, con la cosa general de lo que pensábamos de la tecnología, sino que estamos ante desafíos nuevos, no solamente por las formas tecnológicas, sino por lo que esas formas tecnológicas representan, digamos, ¿no? Entonces, pero para contestar lo que tú decías, por supuesto, claro que en China llegan a un tope y entonces hay conflictos sindicales, hay organización, y yo, la imagen que les di ahora es como decir, bueno, un poco, justamente todo el tiempo, las fuentes que uso son todas fuentes del lado contrario, ¿no? Entonces, claro que lo que falta acá son muchas formas diferentes de resistencia que son distintas y en dónde y cómo, digamos, ¿no? Pero también está bueno preguntarse qué resistencia. Una de las cosas que me olvidé decirles y que está bueno porque ustedes lo tomaron varias veces, que es el tema del consumo. El tema del consumo, por lo menos los capitalistas que piensan en esto, vamos a decir, una gran masa de los capitalistas no piensan en nada, solamente piensan solamente piensan en cómo van a seguir consiguiendo ganancias y si lo pueden hacer bestialmente, bien, ¿no? Otra parte piensa, mejor lo hacemos gestionando un poco porque entonces así no hay tanto lío, porque si no se van a levantar las masas, ¿sí? Lo piensan. Entonces, esos que piensan esa segunda parte, que no son la mayoría, pero sí es el Foro de Davos. El Foro de Davos tiene estudios sobre todo eso. Ellos proponen una cosa que le llaman renta básica, que es que los estados le den a todos los ciudadanos una cantidad X de dinero desde que nacen, digamos así. En Suecia los movimientos sindicales tenían esto como una reivindicación, en el sentido de decir que decían, no, tiene que haber algo, la gente, digamos, tiene que tener garantizado su existencia y no tiene por qué, digamos, ser explotado para eso. Pero ahora todo eso se ha recuperado, digamos, dentro del sistema, entonces dicen, claro, parece que fuera una reivindicación social, y la reivindicación social es que todos tengan una renta básica que la provean los estados, ¿no?
Y posiblemente eso además va a suceder en algunos países del norte, y no sé si otros del sur, como estos o otros, posiblemente eso suceda. Eso además sería una manera de salvar el tema de que la gente no se organice, ¿no? Porque la verdad es que el hambre no falla, o sea, el hambre siempre lleva algún tipo de levantamiento, no sé si llevará a la revolución, pero levantamiento de seguro, y eso lo tienen claro ellos también. Si eso además podemos trabajar para que sea una organización diferente, que bueno, digamos, creo que esto está en el fondo de lo que todos los que estamos acá hemos intentado hacer siempre. Pero lo que quiero decir es de que lo que les estoy contando es un poco cómo lo están pensando, o sea, cómo van a seguir garantizando el consumo, ¿no? Pero por supuesto que eso está lleno de contradicciones, nada más les digo lo que dicen, ¿no? Porque además si se hiciera así, sería muy cómodo que fueran los estados que garantizaran que los individuos tienen una sobrevivencia básica y las empresas que se dedicaran a explotar y además a lo que fuera, a pagar lo menos posible, ¿no? Entonces, eso con respecto, digamos, al tema del consumo dentro de esa, así se lo plantea, pero eso no quiere decir que lo van a resolver así, es que así se lo plantea. Y después, con respecto, a ver, algunas de estas otras cosas que decían, claro que yo pienso que sí, yo sí pienso que claro que todos los que estamos, digamos, explotados somos parte de trabajadores del proletariado, de la manera, estemos de donde estemos, y que todo esto además, claro, que crea nuevas condiciones. De por sí las centrales sindicales varias están bastante preocupadas sobre estos temas, incluso las centrales sindicales no sé, en la Argentina no sé, pero por ejemplo la CUT de Brasil, que no son, digamos, la CUT de Brasil X, ellos están muy preocupados del tema de la tecnología, definitivamente. Lo ven como algo que ellos tienen que tomar, y bueno, pero que ellos estén preocupados es una cosa, la otra es que van a haber muchos impactos concretos. El tema de los impactos, aunque haya esa desigualdad que Julia planteaba y tiene razón, o sea que no es igual en todas partes este escenario, el problema es, como decía, el de la capilaridad y el de los impactos, porque por ejemplo, el hecho de que la automatización de las zonas rurales no va a tener solo un impacto directo en los que lo usen, ¿no? No es que vamos a decir, bueno, lo que pasa es que los industriales van a, en vez de tener unos cuantos peones, por ejemplo, los van a sustituir por drones o por máquinas. Los van a sustituir si económicamente les es viable, o sea, les es más renditivo, si no, no los van a sustituir nada. O sea, su evaluación va a ser económica. Pero aún cuando lo hicieran así, lo que va a pasar es que va a tener otro efecto que, por ejemplo, que es el que ya ha tenido en la Argentina. En la Argentina está el fenómeno del pool de siembra, que fue realmente una reforma agraria al revés. O sea, Argentina no solamente no hizo la reforma agraria, sino que perdió, creo que es como el 30 o el 40% de los establecimientos rurales a partir de la soja transgénica. O sea, hay una tecnología que provoca que se concentra en los establecimientos rurales, porque la tecnología facilita y hace más renditivo trabajar en mayor escala, y eso pasa a ser un problema de inversores especulativos en vez de, ya ni siquiera son dueños rurales, y entonces eso afecta a los que quedan desplazados y pierden y todo eso. Pero también, por ejemplo, bueno, solo por poner el ejemplo de la soja, que ustedes lo conocen mejor que yo, digamos, además tiene todo el efecto, tiene una cantidad de efectos sociales, de desplazamiento de gente del campo, bueno, de que los niños, digamos, están peor que antes en la alimentación, todo esto, etc. Pero claro, está el ejemplo de Malvinas Argentinas que tú dices, por supuesto. No solo está ese ejemplo es maravilloso, me parece un ejemplo muy bueno, me parece un ejemplo, porque además es gente de a pie, jóvenes, o sea, todo esto que uno dice, no, como que no, esos no son, pero sí son. Entonces, es un ejemplo muy bueno, y eso en todas partes. Entonces, por eso yo digo, bueno, pero acá ¿cuál es la trampa? Por eso les hablaba de lo del internet. La trampa es que si vos le preguntás a casi cualquiera si quiere que haya internet en todos lados, te va a decir que sí. Y el internet en todos lados es la condición básica para que se desarrolle casi todo lo otro que les dije antes. Entonces,
hay muchas de estas que son como trampas, así, ¿no? Que realmente hay que preguntárselo. Por eso les contaba, es que realmente vamos a tener que dejar por lo menos, no de usar los teléfonos, pero capaz que vamos a tener que dejar de usar los teléfonos para comunicar las cosas esenciales, o sea, cosas así, ¿no? O sea, es que son como preguntas en eso. Y además, bueno, todos los impactos que vienen como secundarios a todo esto. Pero claro, yo no quería decir de ninguna manera que no era posible la resistencia o todo eso, al contrario. Lo que creo es que hay que razonar sobre, no razonar, hay que reflexionar sobre estas nuevas situaciones. Que además no va a ser, yo sí creo que el advenimiento de estas tecnologías va a estar ya está, es muy rápido y ya está teniendo impactos y va a estar incluso mucho más adelante de lo que cualquier gobierno pueda prever, ¿no? Por ejemplo, México en este momento como gobierno, México es un gobierno extraordinariamente derechista y malo, pero están muy preocupados por el impacto de las tecnologías porque tiene una disputa con Trump, de que Trump dice que el problema son los migrantes mexicanos, ¿no? Cuando los migrantes mexicanos no son los migrantes mexicanos en Estados Unidos hacen trabajos que por ahora no están sustituidos por ningún robot ni por nadie. El trabajo en Estados Unidos se perdió por la robotización de las industrias, de la automotriz principalmente, pero sobre todo de las otras, las de manufactura, etc. Y eso no tiene nada que ver con los migrantes. O sea, los migrantes van a hacer trabajos que por ahora no están ni van a estar robotizados, como es muchísimos de los trabajos de cuidados, etcétera, que sin embargo sí hay planes de algunas cosas que van a ser robotizadas, pero eso es lo que va a estar al final, porque la gente no va a querer que a la abuelita la cuide un robot. O sea, Mark Zuckerberg, el de Facebook, tiene un video donde presenta a su nana, ¿cómo se llama? Su nana es un robot, ¿no? La nana de su bebé de 1 año. O sea, sí, su niñera. Su niñera es un robot. Que además es omnipresente en toda la casa y le habla y le dice, lo despierta en la mañana y le dice, mira que, no me acuerdo cómo se llama el bebé, le dice, mira que Menganito ya se despertó y va a empezar a llorar, así que levantate ya, no sé qué. Hay mascotas robotizadas también. Claro, mascotas, todo eso, bueno, pero eso, la verdad, eso sí, yo, aunque existe, yo creo que es bastante anecdótico, porque es como el momento más difícil, que es la relación humano-humano, humana-humana. Eso va a ser, y eso sí son los trabajos que hacen los migrantes en Estados Unidos, casi todos son migrantes. O sea, todos los trabajos de atención, no solamente así como la niñera y todo eso, pero por ejemplo todos los trabajos de atención hospitalaria, el hecho de que la gente sea más longeva requiere una cantidad de cuidados físicos y médicos y todo eso, que claro, eso no va a estar robotizado y eso lo hacen inmigrantes. Entonces te ponía el ejemplo de que México como gobierno está muy preocupado y está disputando ese tema. De hecho, se lo planteó a la CEPAL, a la Comisión de América Latina, de que la CEPAL debe introducir el tema del impacto de las nuevas tecnologías, lo cual es muy extraño que lo haya puesto México, pero bueno, hay una discusión. Pero básicamente, aun cuando los gobiernos tienen esa discusión, los gobiernos de América Latina, por ejemplo, no muchos otros, su visión es está muy por detrás de lo que va sucediendo. O sea, las industrias van muy por delante y lo que puedan hacer los estados a lo mejor son cosas de gestión y paliativas y todo eso, ¿no? Entonces, por eso, digamos, el único punto que yo haría de eso es decir, por supuesto yo no quiero dar la imagen que esto es algo que se viene y es imparable y no vamos a... No, creo que es más o menos imparable, pero como más o menos imparables son tantas otras cosas, hasta que para eso nos organizamos para resistir, digamos, ¿no? O sea, son como cosas diferentes. Pero acá vienen trampas nuevas que no teníamos previstos, como eso de la vigilancia, como eso, incluso el tema de la tecnología. Yo también pienso que no es necesario que seamos víctimas de la tecnología, pero sí pienso que hay muchas tecnologías que no queremos y no las necesitamos y que, como los transgénicos, como casi todo lo que se hace en biotecnología, que es el tema que yo realmente conozco. Por ejemplo, yo creo que no se necesita casi nada de eso y podría disfrutar eso, digamos, podría debatir ese tema. Pero estoy de acuerdo que tiene que haber un debate.
digamos, en qué tipo de tecnología queremos, cuáles, para qué, etcétera. Sí, claro. Sí, el tema de la tecnología no lo podemos dejar de lado. Y nos podemos apropiar, pero no de todo, porque no todo es lo que queremos, digamos. No necesitamos desarrollar eso. No es solo el cambio, de dueño, digamos, ¿no? Es también el tipo de qué tecnologías tenemos, qué tecnologías queremos y tenemos. Y el tema de la guerra, cuando tú dijiste, traté de decir lo que dijiste cuando estemos en una situación de guerra y hambrunas. Yo dije, no, cuando estemos, no. O sea, ya estamos. O sea, hace rato. En situación de guerra y hambruna en grandes sectores, así, ¿no? O sea, todo el lío de Medio Oriente, por favor, claro, por supuesto. La vieja industria militar industrial, pero con todas estas nuevas tecnologías, por supuesto que tiene que seguir produciendo guerra. O sea, ¿qué está haciendo Trump si no, además de todo su discurso de que no iba a ir a la guerra porque gastaban dinero, lo primero que hizo es ir a la guerra, ¿no? Entonces, claro, o sea, esos son como las vacas sagradas, eso, el día que no haya guerra y hambruna, bueno. Pero digo, lo que puede pasar es de que todo esto, además, se va a seguir movilizando de tal manera de que sí, es como control también de poblaciones enteras, ¿no? Combinado con los desastres ambientales y el cambio climático. Porque, por ejemplo, en Siria había 3 millones de... ¿3 millones o no? Bueno, era el 80% de los campesinos en Siria tuvieron que dejar Siria porque tuvieron una sequía de 3 años. Eso es un estudio que... Hay dos estudios que se hicieron sobre eso. O sea, se supone que además de todo lo que pasa en Siria, hay un tema de cambio climático que está exagerado en Siria, ¿no? Entonces, el 80% de los campesinos de Siria tuvieron que irse a la ciudad porque morían de sed y de hambre y por lo tanto estaban desesperados. Y bueno, lo que quiero decir es de que hay una convergencia de factores. Entonces, claro, lo menos que se les ocurre es una renta básica, pero esa renta básica es completamente, digamos, es nada más como decir, bueno, es como obligar a los estados. Son las mismas empresas que dicen, vamos a hacer todo esto, pero se va a armar un lío bárbaro, así que por favor, a ver si ustedes gestionan, ¿no? Que es lo mismo que vienen haciendo todo el tiempo, pero además ahora le agregan esta propuesta. No, eso de internet es lo que yo decía, que de verdad es un tema, claro, lo que vos decís, de eso de que internet lo viste así y todo, claro, yo también, yo vivo todo el tiempo en internet, todo. En África solo el 16% de la población tiene internet. Entonces yo la verdad pienso, no, qué bueno que no lo tengan. A ver, pero está bien, puede sonar muy egoísta. Esa visión de que internet en todos lados es una visión altamente ciudadana, ¿eh? O sea, ciudadana y de algunos lugares. El resto no. Y además, por ejemplo, las líneas de internet, por ejemplo, en Francia ya prohibieron el wifi en las escuelas y en las bibliotecas porque tiene una afectación, las ondas a nivel de la salud, todo eso. Nada más te estoy complejizando el problema, te estoy diciendo, hablemos de los temas, pero nos vamos a tener que meter. O sea, no es así como decir, no es el blanco o el negro, vamos a seguir con lo mismo de siempre, sino que, claro, hay cosas que son lo mismo de siempre, nos vamos a tener que organizar, pero hasta para organizarnos vamos a tener que ver, ¿vamos a dejar el teléfono afuera o no? Depende, digamos, en el momento en que estemos. La gente que trabaja en el software libre, por ejemplo, ellos dicen, no, hay que hacer todo público, todos tienen que conocer todo, nuestra manera de resistir es que todo sea público. Está bien, yo lo respeto de verdad, digo, pero, a ver, digamos, hay momentos que es así, hay momentos que no. Quizás el único mensaje diferente, no sé si es diferente, a lo mejor ya lo tenían, es ese de que no, este es un tema que necesitamos tomar y complejizar de las formas que ya habíamos pensado de crítica, ¿no? Y el tema de Chernobyl, por supuesto que sí, yo creo que es uno de los temas, por ejemplo, la energía nuclear, ¿sí? La energía nuclear es una de estas tecnologías en donde si fuéramos suficientemente sensatos diríamos, no hay que usar energía nuclear. Y igual que otras de estas tecnologías, yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo de todas las biotecnologías, yo lo dije, de las que están sobre la mesa ahora. Bueno, ahí para cerrar, voy a igual
un breve... No, respecto a los escenarios de la Revolución Rusa. El tema en general, el tema del Fordismo y la industrialización fue un gran debate. Creo que hay cierto balance de que los trabajadores como clase no pudieron dirigir el proceso, sino que había se terminó formando por una variedad de motivos un grupo social específico que controló eso, y los trabajadores fueron más bien una masa de maniobra para desarrollar la industrialización en gran escala a ritmo forzado, pero no lo dirigían por sí mismos. Y ahí hay una cuestión del debate social y político de por qué pasó eso, de que no pudieron, digamos, dirigir la tecnología por sí mismos, y bueno, y terminó un sector importante eligiendo, digamos, que volver al capitalismo, como le llamemos. En este caso hay un debate de que ese no es un problema para dejarlo para después de la revolución, de la toma del poder, sino que es un problema que hay que abordar desde ya mismo, que es la cuestión de que los y las trabajadoras, digamos, del mundo, desde hoy nos planteemos la disputa respecto a la tecnología y la apropiación, la producción, el desarrollo por nosotros mismos. Así que es un debate inmediato, una tarea inmediata, no es una cosa para dejar para después de la toma del poder, después de la guerra y después de la toma del poder político, sino que es una cuestión a desarrollar desde ahora mismo. Y bueno, ayer hablando un poquito con ella decía, bueno, recomendaba un compañero mexicano, Andrés Barreda, que nos comentaba que tiene un desarrollo muy fuerte sobre todos estos temas. Así que bueno, seguramente podremos intercambiar algunos materiales y cosas que nos irá recomendando. Y bueno, ahora cuando se vuelve a México, pero internet nos permite estar cerca. Y bueno, espero que bueno, nada, este intercambio siga para desarrollar todos estos debates, que no sea una cosa de un día, sino es una tarea permanente e inmediata. Bueno, le agradecemos mucho a Silvia.